Hola, muchas gracias por conectarte con nosotras. Primero que nada, quiero empezar esta ponencia agradeciendo a la Organización Cultural Mujeres de Fuego por realizar esta Semana Cultural del Arte para la Equidad y la Integración Social 2021, así como agradecer a su directora, Marielena Mejía Elizarrarás, quien insistió mucho para que se llevara a cabo esta Semana Cultural y particularmente insistió mucho en la necesidad de este congreso, el arte como agente transformador. También quiero felicitar y dar las gracias a todas las ponentes que participaron en este congreso porque esta experiencia pues es muy enriquecedora. Bueno, pues una de las cosas que hemos estado viviendo en estos que tenemos como experiencia primera y también nos pasa a veces en nuestra vida personal, es que una de las críticas que se ha tenido hacia las autoridades sanitarias, no solamente en México, incluso en otras partes del mundo e incluso a nivel internacional, es que como que se tarda un poco en decir estamos ante un problema, ¿no? Hubo un tiempo significativo que no se ocupó a decir tenemos una crisis. Esto me parece que es perfectamente casi humano, pero el problema de no hacer frente a la crisis es que obviamente se pierde tiempo muy importante para solucionar lo que nos estamos enfrentando. Por supuesto, esto lo vimos también en este país, en México, donde incluso todavía a la fecha hay un poco de ambigüedad para decir las autoridades, estamos ante una crisis y hay que trabajar juntos, ¿no? Entonces, se trabaja mucho con la hasta infantilización social, en donde, bueno, vamos, usan personajes así caricaturescos para recomendarnos, pues, los cuidados, pero no se habla abiertamente como de adulto a adulto, estamos ante una crisis. Esto ocurre, o sea, lo vimos en esta gestión no solo local, sino internacional en muchos países, acerca de la gestión, no de la pandemia, sino en general de los problemas. Es difícil aceptar una crisis, pero porque implica que como teníamos visto al mundo anteriormente, o una situación individual la teníamos vista, pues va a cambiar, algo va a cambiar. Entonces, bueno, pues lo primero que quiero decir es que pues estamos ante una crisis. Leí hace poco que John F. Kennedy decía que los chinos tenían dos pinceladas para describir la palabra crisis. Por un lado, una pincelada que se refería al peligro y otra pincelada que se refería a la oportunidad. Y es cierto que ante una crisis y ante la resolución de esa crisis, generas estrategias de oportunidad que además se ven beneficiadas no solamente el hecho que resuelve, sino transversalmente otras situaciones. Ejemplo, el trabajo que se está haciendo a nivel científico para atacar esta pandemia, por supuesto, servirá en adelante para otras áreas. Y por supuesto, las transmisiones, por ejemplo, online, el conocimiento nuevo que se está adquiriendo servirá para más adelante para otras situaciones.
Y otra forma incluso de trabajar, una de las cosas que se está dando cuenta la gente es si es o no necesario tantas horas en el espacio físico de trabajo. Y entonces hay un replanteamiento. En Cultura para el Desarrollo, una de las estrategias o uno de la forma para hacer el diagnóstico de un proyecto es generar un árbol de resultados, perdón, un árbol de problemas que te va a dar el árbol de resultado. Así, el problema está determinado en el tronco, pero tiene su raíz, ¿no? El problema tiene siempre un raíz y tiene consecuencias que serán los frutos, ¿no? O sea, tiene un porqué, tiene un de dónde surge ese problema y son raíces. Entonces, así haces el diagnóstico y ese árbol lo trasladas a un árbol de resultados, ¿no? Entonces, que es el tronco estaría como el objetivo general y las raíces como cómo vas a solucionar ese problema con los objetivos específicos, ¿no? Y los frutos, que son las metas, ¿no? Así más o menos evalúas y realizas el diagnóstico de un proyecto y más o menos el boceto de un proyecto. En el arte, que es el tema que nos ocupa y que además es la especialidad de la cual puedo hablar, en mi experiencia he trabajado de dos maneras. La primera es cuando tenemos una experiencia en donde el beneficio del arte se da desde el punto de vista como público, en donde yo voy a ver una representación artística y porque esa representación me toca o me atraviesa lo que ahí se está viviendo, tengo soy atravesada y hay una transformación en mi persona. Eso es de una manera. Bueno, pues lo he hecho, por supuesto, también de esa manera. Y de otra manera es trabajar con personas que no son artistas y pero de manera territorial, en donde se trabajan procesos con herramientas artísticas para beneficiar o para solucionar un conflicto, ¿no? Por ejemplo, el taller de Teatro de la Visibilidad y justo resolución de conflictos, en donde no se busca tanto resolver los conflictos como visibilizarlos, ¿no? Hablarlos en voz alta, ¿no? Decir, esto está pasando. Y en pensamiento en voz alta, es decir, con 2, 3 personas involucradas, y con las personas más bien que están involucradas en ese trabajo durante ese tiempo, que la gente pueda pues, compartir experiencias, ¿no? Ese sería como, no desde un punto de vista terapéutico, siempre lo digo porque no es mi especialidad, sino desde un punto de vista de colectivizar ciertos problemas. Por ejemplo, en el Teatro de la Visibilidad se manejan 3 problemas, uno personal, otro comunitario y otro social. El personal, obviamente, pues, aunque sí trabajamos con gente que se dedica, que son psicólogas, pero el personal en realidad lo que busca es hablar de algo que no quiero hablar, ¿no? Por eso es Teatro de la Visibilidad. Por eso hablamos de la crisis. O sea, no se habla. Sí, tengo una crisis, tengo este problema, tengo esto, me está pasando esto en mi casa, tengo este tipo de violencias. Se tiene que hablar, ¿no? Entonces, visibilizar ayuda a trabajar primero en poderlo ver y decir, bueno, ¿cómo lo voy a resolver? Y hablarlo entre otras personas, pues dices, bueno, no soy la única persona a la que me está pasando, sino hay alguien más a la que le está ocurriendo. El segundo problema, que es un problema comunitario, es un problema que ocurre en la comunidad. A ver, nos está pasando que aquí hay esta situación y entonces se colectiviza también
esa opinión, por así decirlo, y entonces surgen, cada una de las personas surge pues intercambio de puntos de vista que pueden o no ser favorables y que pueden al final llegar a una organización. Eso es. Y el social, el problema social, después de como vamos escalando de lo personal a lo social, ya vemos, bueno, hay un problema, por ejemplo, contaminación, o un problema de falta de agua, o un problema de, etcétera. Entonces, al colectivizar todos esos problemas, cada individuo o cada individua que integra el taller o el ejercicio de teatro de la visibilidad, dices, oye, yo puedo resolver un problema social. ¿Cómo puedo hacerle? O sea, pues mira, si yo colectivizo esta situación, a lo mejor entre todos y entre todas podemos resolver esta situación. Entonces, más o menos es así como surge en el Teatro de la Visibilidad. Entonces, he tenido la experiencia de trabajar de manera territorial, con un cierto tiempo, en donde se trabaja en una comunidad y se trabaja con algún problema específico particular, o con una situación, una fisura, ¿no? Social, que se le llama. Y también en donde se ve nada más la parte, no nada más, sino en donde el proceso artístico es donde el individuo o la individua va a la experiencia estética y entonces recibe por espejo o por que le atraviesa esa situación un beneficio y de transformación. Ahora bien, la idea de involucrar a una comunidad con un ejercicio o con herramientas artísticas tiene como, obviamente no tiene como objetivo formar artistas, ¿no? Sino tiene como objetivo resolver fisuras sociales. Eso es como importante como mencionarlo, porque no es el arte para el arte, ¿no? O sea, para que al final, si lo deciden está bien, pero la finalidad no es esa, ¿no? La finalidad es trabajar con fisuras sociales y utilizar las herramientas artísticas. ¿Por qué? Bueno, nuestro vínculo para relacionar es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, dice Grotowski, es el depositario de la memoria. ¿Por qué? Porque es a través de los sentidos en donde surge la memoria. Esto huele como a casa de mi abuelita, estoy escuchando esta canción que me recuerda a tal, mira lo que tal. Entonces, son los sentidos los que nos permite la memoria, dice Grotowski. Entonces, considerando eso y entendiendo que también es mi herramienta, pues yo he utilizado obviamente muchas herramientas corporales para poder, pues para realizar estos proyectos. Esto es parte del trabajo que he realizado aquí en la Organización Cultural Mujeres de Fuego, pero he tenido la oportunidad de trabajar con otras organizaciones y asociaciones en donde también he sido enriquecida por estas experiencias. Ahora bien, una de las situaciones por las cuales surgió la Semana Cultural del Arte para la Equidad y la Integración Social es porque las experiencias que se habían trabajado de manera territorial y que habían dado como resultado una obra de arte, también era importante, pues habían sido una obra de arte, entonces había que mostrarlas. Entonces, y así surgió la Semana Cultural. Entonces, tenemos la otra parte de también el proceso creativo, en donde, digamos, el arte se realiza y tiene como fin que lo vea el público. Bueno, en este sentido también lo realizamos quisiera platicar el proyecto que hicimos con los chicos y las chicas en Santa Úrsula, Xitla, con Aurora Ursulina, que se tuvo
el trabajo, que realizamos el trabajo durante de realizar el cortometraje durante un cierto tiempo y que al final se mostró tanto en cine como, como en secundarias, ¿no? Entonces, ¿y qué impacto tuvo tanto para la gente que estuvo ahí, las chicas y los chicos que participaron en este cortometraje, como el público, como en el público que vio eso, ¿no? Entonces, bueno, pues traigo aquí a colación a Aurora Ursulina, porque fue uno de los cortometrajes que se presentó durante la Semana Cultural y es un cortometraje de ficción, ¿no? No es como el documental de mira, esto hicimos, sino es un cortometraje de ficción y entonces así había la posibilidad de ver claramente cuál era el impacto que recibía el público al ver esta situación, ¿no? Sobre todo porque el tema que se trabajaba era violencia simbólica. La violencia simbólica implica aceptar la violencia como el orden natural de las cosas porque ha ocurrido siempre. Bueno, se decidió por el pueblo de Santa Úrsula porque Santa Úrsula tiene una presión similar a la que ocurre actualmente, ¿no? El derecho a decir no, ¿no? O sea, Santa Úrsula decide dedicarse pues a la oración, a la contemplación, y está prometida, entonces tiene que pedir permiso, y entonces en el viaje que pide permiso se encuentra a Atila, y Atila le dice, queda prendado su belleza, y dice, quiero casarme contigo, y quiero que seas mi mujer, y y Santa Úrsula dice no, y eso le cuesta la vida, ¿no? Entonces, bueno, se nos hacía que esta historia era muy coyuntural, lamentablemente, porque estamos hablando de la Edad Media. Y bueno, obviamente hicimos la convocatoria, fuimos a hablar a la iglesia de Santa Úrsula, nos permitieron ahí hacer la convocatoria y hacer las filmaciones allá, involucramos a chicos y chicas, tanto del propio pueblo como de otros lugares, de otros territorios. Y entonces hicimos la realización del corto y la llevamos, estrenamos, la premier fue en el Cine Villa Olímpica, invitamos a la gente que participó a platicar sobre esto que ocurre, sobre esto que pasó. También invitamos sobre la experiencia que vivieron, también invitamos a psicólogas sociales, para hablar de esto que estaba ocurriendo. Y el público tenía una opinión respecto a lo que había pasado, a lo que había visto, ¿no? Había quien decía, esto, lo que está poniendo ustedes no es acoso, bla, bla, bla. Y había quien decía, puta, es que está fuerte, no lo había pensado así, ahora que lo veo de esta manera, creo que sí. Entonces, había atravesado, ¿no? Había atravesado dentro de la persona o del receptor lo que estaba viendo, ¿no? Nosotros la llevamos también a secundarias de Santa Úrsula y de otros lugares y recopilamos sus opiniones, ¿no? Y son las que, en lugar de utilizar el tráiler normalmente de que se utilizaría en cualquier filme, decidí utilizar las opiniones de la gente que había visto Santa Úrsula, ¿no? De Aurora Ursulina. Y de jóvenes, de adolescentes que decían, no me di cuenta, o sea, fue muy importante, muy impactante ver esto, porque no me daba cuenta que a las chicas no les gustaba que les estuvieras insistiendo, ¿no? Uno de los chicos dijo, y otro dijo, es que creo que lo deben de ver mis compañeros. Y una chica dijo, es que a mí me pasó algo así, ¿no? Entonces, y ese es el público, ¿no? Ellos no participaron de todo el proceso, sino solamente vieron el cortometraje, ¿no? Entonces, por eso creo que el arte sí es un agente transformador. Obviamente, te atraviesa en relación
a lo que te ocurre y a las propias opresiones o a lo que está ocurriendo, ¿no? Y ya sea que te involucres o ya sea que lo vivas como público, ¿no? Entonces, me parece que el beneficio, o sea, que la utilidad del arte se da en tanto a los beneficios que otorga y bueno, ya podríamos, no quisiera extenderme tanto, pero también a nivel económico y de ramas culturales, perdón, de ramas económicas que genera el arte, como festivales como el Cervantino, como, como ferias, etcétera, que generan una derrama económica, obviamente para quien participa en esas ferias, o en esos festivales, pero también para la propia comunidad, ¿no? Porque la gente ahí consume, porque compra su pan, porque compra su esquite, y entonces genera una derrama. Y entonces la gente en Guanajuato sí quiere que vaya la gente, que se haga el Cervantino, porque eso genera una derrama para la propia comunidad. Ahora bien, obviamente desde procesos no invasivos, por supuesto, que eso es lo que se tiene que cuidar prioritariamente. Bueno, no me quiero extender tanto, pero sí quisiera tocarlo. Por ejemplo, en el cine, una película puede beneficiar a 200 familias. ¿De qué manera? Pues una sola película puede dar trabajo a 200 personas que representan 200 familias. Y a la vez tiene un retorno de inversión bastante importante, ¿no? Porque México es un país que consume mucho cine, ¿no? Es uno de los 5 primeros países que más cine consume. Entonces ha estado en los primeros lugares con China, India, y México han estado en los primeros lugares de consumo, de consumo de cine, de la industria cultural cinematográfica, de la industria cinematográfica. Entonces, sí no solamente en el aspecto artístico, que está padrísimo que te atraviese y que te diga algo, sino también a nivel económico y como parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, el arte sí es muy generoso en todos los aspectos, ¿no? No nada más, sí contribuye en las industrias culturales. En México también la industria musical, así es una industria muy fuerte, la industria del cine, y lo que decíamos, los festivales y todo esto, ¿no? Entonces, sí es el arte, es un agente transformador muy generoso. Gracias por asistir a este congreso virtual y yo soy América Moreski y muchas gracias por escuchar.